al 201.º capítulo de Espejo Constitucional. 201 capítulos ya, imagínense, 3 años, desde junio del año 22 que estamos en este programa Espejo Constitucional. Voy a saludar a mis amigos que ya me están escribiendo acá en el chat. Rosamel Kaiser, presidente en primera vuelta, el comunismo criminal asesino debe ser prohibido en Chile. Miguel Barriga, saludos Tarin, Pablo, Millar y chat. Muy buenos días, Miguel, gusto saludarlo. Bueno, déjenme contarles, antes que todo, decirles que se suscriban a este canal, dale like, compártelo en tus redes sociales. También puedes buscarnos, seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, por supuesto. Y también puedes colaborar con Super Sticker y Super Chat a este programa. Y bueno, déjenme contarles que hoy día, martes 26 de agosto, soleado día aquí en la ciudad de Santiago, les voy a contar que tengo un tremendo invitado, ustedes ya lo están esperando. Es economista. Oye, me costó hacer su currículum porque tiene harto grado académico, pero básicamente le cuento que es economista, tiene un máster en economía y otro en inteligencia artificial, además de varios diplomados, y hoy día es encargado de la infraestructura en el programa de gobierno de Johannes Kaiser. Me refiero a Pablo Millar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días, Tarín, estoy bien. Te quiero agradecer la invitación al programa para poder hablar de este importante tema para nuestro país, que es infraestructura. Oye, sí, fíjate que es un poco hostil para mí en particular, yo no sé por qué, porque uno como que... Cuéntame de qué se trata esto de la infraestructura. ¿Es como carretera? ¿Es como colegios? ¿A qué se refiere esto de la infraestructura? Mira, tal vez nosotros en Chile damos por hecho muchas cosas, porque tenemos bastante infraestructura, tenemos carreteras, tenemos puertos, calles, eh, y tal vez hemos dado por hecho también que tenemos ese desarrollo en materia de infraestructuras y no es algo que se habla habitualmente. Ahora, en estas campañas presidenciales, en este año, sí, se le ha dado un rol bastante importante en lo que es la discusión pública, dado que hay hartos problemas a nivel del territorio nacional en materia de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del conjunto completo de instalaciones, servicios, sistemas, y básicamente es el fundamento que soporta el desarrollo económico de un país. El desarrollo económico, el desarrollo social y también el desarrollo político de la nación. De cierta forma, la infraestructura viene a ser los cimientos sobre lo que se construye la propia sociedad. Cuando nosotros hablamos de infraestructura, estamos hablando de las carreteras, las autopistas, los puentes, los aeropuertos, los puertos marítimos, los sistemas de transporte público. Por un lado, estamos hablando también de la parte energética, las centrales eléctricas, redes de transmisión, distribución, los gasoductos, la refinería. Estos son sumamente importantes para, obviamente, el desarrollo industrial y económico de todo el país. También hablamos de telecomunicaciones, aquí nos encontramos con redes de fibra óptica, las torres de telefonía, los satélites también que tiene nuestro país, los centros de datos asociados. Y eso todo asociado a infraestructura que es más bien dura, que es tangible. También tenemos el asunto de las redes de suministro de agua potable, las plantas de tratamiento, los sistemas de alcantarillado, las represas Wow. específicas. O sea, eh, todo es como súper amplio, ¿no? Distintas cosas que uno no, la verdad que no, yo desconocía que era tan amplio este tema. es bastante amplio porque también, bueno, adicionando más aspectos, y también tenemos lo que es la ciudad propiamente tal, o sea, aspectos asociados a la movilidad urbana, a cómo se desarrolla la ciudad, los espacios públicos, el alumbrado, la gestión de los residuos. Y ahí nos vemos netamente con lo que es la infraestructura más dura, porque hay otro tipo de infraestructuras también que son sumamente relevantes, que también entran en el marco de lo que es la infraestructura, como eh, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, los colegios, la infraestructura asociada a los colegios, los hospitales, Claro. las clínicas, también lo asociado a las cárceles, los sistemas de seguridad, los tribunales, y también los centros de investigación en las universidades.
todo eso entra en el marco de lo que es la infraestructura, porque necesita obviamente un espacio físico para su desarrollo, inclusive algunos un espacio en el ciberespacio, valga la redundancia, también todo lo que es telecomunicaciones, internet, ciberseguridad entra también en el marco de lo que es la infraestructura. Y ahí ya nos vamos entrando a temas más asociados a otro concepto que también es muy relevante, que es la infraestructura crítica y también la infraestructura estratégica. Aquí estamos hablando de infraestructura que es indispensable para la función de todo el país completo y, cuya interrupción de este tipo de infraestructura supone una amenaza vital para nuestro país. Gravemente Disculpa, ¿crítica y estratégica son distintas o te refieres a crítica y estratégica? crítica y estratégica, Ah, exactamente. o sea, digamos, estos son las telecomunicaciones, la luz eléctrica, me imagino Claro, que la infraestructura de agua potable, a eso se refiere infraestructura exactamente. crítica, ¿cierto? Ok. Exactamente, los hospitales Crítica y también, estratégica. sí, los hospitales también entran en ese, y los sistemas financieros también, que son muy relevantes en este momento, dado que ya todo básicamente es virtual. Entonces, todos estos componentes son sumamente relevantes entenderlos. Como digo, esto algunas veces lo damos por hecho, pero han sido años de desarrollo que se han dado en nuestro país y, y también que ahora tiene un rol sumamente importante, porque cuando se traban los aspectos asociados a la economía, que es lo que propone el plan económico, esa inversión que va a llegar desde afuera e inversión también que de acá adentro a nivel nacional se va a dar, se va a ver reflejado en varias cosas y uno de esos aspectos esenciales es el desarrollo de infraestructura. Perfecto. Y cuéntame si pudiera hacer un diagnóstico de la infraestructura, porque como bien partiste diciendo, uno como que no se da cuenta de todo lo que Chile está desarrollado en este sentido, pero si tú pudieras hacer un diagnóstico de la infraestructura nacional, ¿qué podrías decir? Mira, en este instante, de hecho, algo que hemos estado en conversaciones recurrentes con algunos gremios asociados a lo que es la infraestructura, como la Cámara Chilena de la Construcción, el Consejo Política de Infraestructura. En este instante estamos, más que nada a nivel de administración del Estado, en una situación crítica. No hay recursos de parte del Estado, por ejemplo, se ha quedado sin fondos para invertir en materia de infraestructura esencial para satisfacer necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, ya que el Estado no tiene los recursos, obviamente no hay dinero, es esencial ahora, más que nunca, que el Estado no sea un estorbo para el sector privado para que pueda hacer los desarrollos. Entonces, si bien había un incremento de inversión a través del sistema de concesiones, tenemos una brecha actualmente en la infraestructura. Tenemos problemas en los desafíos de la ejecución del presupuesto, tenemos temas asociados a que las regiones son distintas, entonces los problemas de cada región en materia de infraestructura son distintos. Tenemos cosas que igual se van repitiendo, como por ejemplo el tema de la movilidad interurbana, la conectividad. Hemos estado en varias zonas del país y de la región metropolitana y los problemas son similares. Por ejemplo, para poder llegar a Lampa hay una cantidad de tiempo bastante importante en materia de tráfico y cómo se está dando el tema de la movilidad. Lo mismo para el sur de Santiago. Tenemos el mismo problema en Concepción, entre San Pedro y el centro de la ciudad. Entonces hay problemas que empiezan a repetirse en el país, lo mismo en la quinta región, también entre lo que es eh, la zona costera y la zona cordillerana. Hay bastante temas asociados se podría decir, una congestión de lo que es la infraestructura, porque igual esto se repite en otras instancias, como los hospitales públicos. Vemos en la ciudad también, de nuevo en el Biobío, problemas de retraso en la construcción de los hospitales, problemas en los contratos, que eso tiene al final un perjuicio tremendo en la gente que necesita un servicio de atención de salud, por ejemplo. Entonces, también tenemos a nivel de lo que es la inversión en materia de construcción, según los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, 100.000 millones de dólares aproximadamente detenidos por aspectos de permisología en estudios de impacto ambiental. O sea, estamos hablando de 100.000 millones de dólares, son 100.000 millones de dólares que no ingresan a la economía directamente y empiezan a producir. Y obviamente acá se gatilla un montón de cosas cuando se hace un puente, por ejemplo. Está la empresa, obviamente, la concesionaria, la empresa licitada, y aquí se genera una especie de economía a escala gigantesca de todos los servicios adicionales que se requieren para llevar a cabo un tremendo proyecto.
Claro. Entonces, cuando paralizamos estos proyectos por temas de permisología, por ineficiencia del Estado, estamos generando un prejuicio que se traduce, por ejemplo, como te comentaba, gente que no va a poder atenderse adecuadamente en un centro de salud, una persona que va a tener que estar 2 o 3 horas viajando en transporte público o transporte privado, perdiendo eficiencia y productividad, y al final se traduce obviamente en menor crecimiento. Esto viene a ser un factor en materia de lo que es el crecimiento y también desarrollo económico. Entonces, Claro. el diagnóstico, como te comentaba, en este momento, y es lo que concordamos con varias instituciones, es que se requiere inversión en infraestructura, se requiere que el sector privado también tenga más protagonismo en ese sentido y que el Estado no sea una traba para que estos proyectos se puedan desarrollar. Pero ¿Y para cuál que eso sería? Perdón, adelante. Pero para que eso suceda, tenemos que estar muy alineados en lo que se plantea en el plan económico, porque al final, tanto en el plan económico como en el plan de seguridad y el plan de justicia. O sea, aquí son 3 aspectos fundamentales para que un inversionista tenga la confianza en nuestro país y quiera venir a invertir, por ejemplo, 1.000 millones de dólares en un proyecto específico de carretera o la ampliación de los puertos, por ejemplo. Entonces, necesitamos básicamente 3 aspectos relevantes, o sea, los diagnósticos están, ya la necesidad que tiene el país en materia de infraestructura también es reconocida. Necesitamos ampliar nuestros puertos, por ejemplo. Los puertos son la cara visible de Chile hacia el mundo. Tenemos, y ya este tipo de infraestructura supone algo geoestratégico inclusive en lo que es el continente. Acá tenemos una competencia comercial, obviamente, con lo que es Perú, con el puerto de Chancay, que nos pone en desventaja respecto a nuestro país vecino. O sea, el 98% de las importaciones de nuestro país, importaciones se van obviamente por los puertos. Claro. Entonces, es sumamente relevante que se permita obviamente eh, esa inversión en los puertos para hacerlo, para dotarlos de mayor capacidad, de una logística más eficiente y obviamente una mayor autonomía. Eso en el caso de los Eh, puertos. Pablo, entonces, ¿cuál sería, si lo resumimos, el principio rector que guía la propuesta de infraestructura del candidato presidencial Johannes Kaiser? Sí, el principio rector es pasar de un Estado constructor a un Estado facilitador. Este enfoque, de cierta forma, busca promover el desarrollo de infraestructura a través de la libertad, la eficiencia y la responsabilidad. De hecho, esos son nuestros eslóganes del programa de infraestructura, los cuales son elementos esenciales para el progreso del país y el bienestar de los chilenos. Entonces, en ese Dime sentido, entonces esto de constructor a facilitador. ¿Te refieres que hoy día el Estado lo que hace es de su pecunio, digamos, construir con sus eh, herramientas y pasa a dejar esto a manos de privados? ¿A qué te refieres de constructor a facilitador, si lo pudieras profundizar? o sea, el Estado constructor básicamente es un Estado excesivamente burocrático que se encarga de todas las cosas asociadas a la infraestructura, la infraestructura como propiamente tal. Es un Estado que quiere regular todo lo que se hace y lo que no se hace, por ejemplo, el tema de los permisos medioambientales y todas las ONG que hay atrás. Entonces, pasamos de ese Estado que quiere controlar todo y obviamente dirigir todo lo que es la construcción o lo que es los desarrollos de infraestructura a un Estado que delega más funciones en el sector privado, en los privados, básicamente. Entonces nosotros queremos que ya ese Estado planificador total, o sea, porque actualmente el Estado planifica, centraliza también las necesidades que tienen las regiones en el ente central, en este caso en el poder central. Y de ahí empieza a dar todos los lineamientos. Si bien hay ley de concesiones, hay licitaciones donde participan los privados, pero sigue siendo el Estado, digamos, el que dice cuál es la necesidad de un sector y cuál no. Acá nosotros tenemos que eh, pasar de ese Estado, como te comentaba, planificado, excesivamente burocrático, que dirige todo lo que es la construcción en grandes infraestructuras, a un Estado que facilite en ese sentido la participación del sector privado y de las grandes inversiones en materia de infraestructura para que ellos se hagan cargo también de este asunto. Entonces, para nosotros es muy relevante en la parte del programa de gobierno, que obviamente destrabando la parte de economía, permisología, dando seguridad jurídica y seguridad nacional también para que los inversionistas eh, tengan la confianza de querer invertir en infraestructura. Hay que entender también lo siguiente, la infraestructura no es algo de corto plazo.
La infraestructura, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de inversiones a largo plazo. Entonces, hay que pensar la infraestructura como un mecanismo, un facilitador o una inversión que va a trascender gobierno. Puede que hayan cosas que nosotros, obviamente, en el gobierno de Johannes Kessler vamos a dar el puntapié inicial. Pero como te comento, construir un puente o construir grandes carreteras no va a tomar 4 años. Eso es lo que también hay que dejarle claro a nuestra audiencia. La infraestructura toma un tiempo, ampliar puertos también toma un tiempo importante. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que no ser algo que impida que esa inversión se desarrolle, sino que al contrario, debe facilitar que eso suceda para que sea más rápido, como te comentaba, que el Estado se interponga o que empiece a meter más burocracia en la construcción de un puente, eso afecta a millones de personas en una región, por ejemplo. Entonces, en lo que es la eficiencia y productividad tienen impacto significativo. Entonces, ese Estado totalmente planificador, director, que es lo que hace actualmente, no permite que los agentes económicos, en este caso los inversionistas, puedan desarrollar sus actividades de forma eh, más dinámica. Perfecto. Y entonces esto también, como tú bien decías, se cruza con otras áreas, ¿cierto? Con economía, por un lado, por otro lado, con los temas judiciales, porque en definitiva hay que liberalizar estas burocracias, estas trabas que pone el Estado, ¿cierto? Esta permisología, y eso se hace a través, me imagino, del Congreso, quizás de algunos potestad reglamentaria del presidente de la República también, ¿cierto? ¿A eso te referías? A eso me refiero. De hecho, para que entendamos cuál es lo fundamental que es que se gatillen estas tres piezas antes de que obviamente alguien que quiera hacer negocios con Chile decida hacer negocios con Chile. Ya por un lado tenemos la parte económica, que hay un plan robusto en materia de la reducción de impuestos, que es sumamente importante para dinamizar el mercado. Los otros aspectos, como te comentaba, la certeza jurídica, la seguridad nacional, son sumamente relevantes. O sea, actualmente la situación de los puertos, por ejemplo, ahí hay crimen organizado, hay delincuencia, hay tráfico de drogas, por Sí. ejemplo, tenemos problemas. Nuestros puertos dicen que trafican muchas drogas al extranjero, especialmente a Europa, a Estados Unidos. Claro, somos Eh, un puente entre sí. los países que producen y los que consumen. Entonces, esas son situaciones que afectan a nuestra infraestructura y por lo tanto se requiere mayor fiscalización, mayor monitoreo y seguridad en ese sentido. Entonces, también, por otro lado, necesitamos que se ejerza la ley para obviamente encarcelar a las personas de crimen organizado, que se les persiga, se les encarcele, y en los casos que son obviamente inmigrantes ilegales sean deportados inmediatamente. Entonces, de esa forma, este conjunto de piezas fundamentales van generando que haya un escenario dentro de nuestro país que sea idóneo para la inversión. Por lo tanto, esa inversión obviamente va a permitir que se invierta en infraestructura y se desarrolle este campo. Claro. Entonces, necesitamos que los inversionistas, necesitamos que tanto nacionales como internacionales tengan y sientan seguridad en venir a invertir a Chile, sobre todo en infraestructura, como te comentaba, que son inversiones a largo plazo. Muchas de ellas a 20 años, inclusive cuando hablamos de las concesiones de autopistas, etcétera. Entonces, y lo mismo también en temas de telecomunicaciones, electricidad, donde tenemos, como te cuenta, como ya se asocia más a infraestructura estratégica, son obviamente temas a largo plazo. Entonces, si te entiendo bien, Pablo, dentro de los mecanismos que se proponen para reducir esta injerencia estatal sin sacrificar el desarrollo ni la conectividad, está el tema económico, ¿cierto? Bajar impuestos, hacer de Chile un país competitivo, por otro lado, tener certeza jurídica, seguridad, ¿cierto? Y finalmente que se aplique la ley y en un país seguro todo funciona. Más o menos serían los tres mecanismos que se proponen para reducir esta injerencia estatal, o Mira, me ojo, equivoco. esos son los mecanismos para que se pueda dar la inversión en grandes obras de infraestructura. Perfecto. Distinto, una cosa aparte, es la injerencia que tiene actualmente el Estado dentro de lo que es el desarrollo de infraestructura dentro del país. Ahí lo que tenemos obviamente,
el eje central de la propuesta de lo que es infraestructura es la consolidación del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales en un solo ministerio, el Ministerio de Infraestructura. Entonces, Perfecto. este es un eje central de lo que es la administración del Estado propiamente tal en materia de infraestructura, que es lo que buscamos con esto es generar interoperabilidad entre todas esas carteras. Hay Perdón, permisos, obras públicas, ¿qué más? obras públicas, vivienda y urbanismo, transporte, telecomunicaciones y bienes nacionales. Entonces, de Y esta bien, forma lo que buscamos es cambiar la arquitectura organizacional que va en línea con el programa de gobierno en otras carteras, pero acá perfecto. es sumamente fundamental, dado que hay permisos sectoriales para desarrollar ciertos tipos de infraestructura o inversión que requieren sacar permisos en obras públicas, en urbanismo, en transporte. Entonces, esto también, esta consolidación en este ministerio también implica la creación de una oficina técnica de evaluación de proyectos. Entonces, esta oficina lo que va a hacer es buscar, va a agilizar todos los proyectos de infraestructura relevantes que tenga nuestro país para darle agilidad y una relevancia para su ejecución. Entonces, de esa forma, en materia de interoperabilidad, vamos a eficientar bastante los tiempos en ese sentido en que se desarrollan estos proyectos. Acá tenemos todo tipo de proyectos, tenemos proyectos obviamente de carretera, como te comentaba, ampliación de puertos, hospitales, también proyectos de vivienda específicamente, donde ya obviamente cuando Johannes Kessler llega al presidente se le da dar prioridad a todos estos proyectos, una prioridad, digamos, a nivel presidencial. Pero no es que el Estado, digamos, se vaya a hacer cargo de esos proyectos, sino que se le da una prioridad en materia de lo que es una estrategia en materia de infraestructura. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos por un lado como lo que necesita el país para avanzar en infraestructura, ¿cierto? Lo que habíamos hablado recién, economía, certeza jurídica, seguridad, y por otro lado entonces están las trabas que vemos en el mismo Estado que no permiten que se avance y sería entonces consolidar este Ministerio de Infraestructura juntando obra pública, vivienda, transporte y telecomunicación y bienes nacionales, ¿cierto? En este gran Ministerio de Infraestructura donde esté todo coordinado en una oficina técnica, Claro, ¿sí? Ya. exactamente. Y esa Seguro que me coordinación, cuesta, perdón, Pablo, pero sí, yo me parece que interpreto a mucha gente que a lo mejor también no conoce mucho estos temas. sí, Pero esa por eso te coordinación voy estaría, como. exacto. Bueno, esa coordinación no solo va a permitir interoperabilidad también dentro de los servicios, Perfecto. y que se va a ver traducido en una agilización de lo que son las obras de infraestructura y también de vivienda. Esto queremos obviamente reducir los tiempos al menos en un 40% de lo que hay actualmente en materia, por ejemplo, de permisología, en materia de construcción. Bueno, eso por un lado, como te comentaba, y lo otro es que nos va a permitir reducir costos. Acá lo que queremos nosotros también al unificar y consolidar en un único ministerio todo lo que es asociado a infraestructura es eliminar las duplicidades que hay en todos estos servicios. O sea, si hay servicios de investigación o de análisis en todos estos servicios, va a haber uno solo después. Entonces, al final, aquí optimizamos en lo que es también personal o grasa estatal que hay dentro de estos servicios y políticos que también manejan estos servicios, los cuales ya no se va a ser necesario que sigan estando acá. Entonces, de esta forma transformamos estas oficinas y estas carteras en organismos altamente técnicos. Acá lo que necesitamos son profesionales altamente especializados en estas materias que sepan el trabajo que están realizando. Actualmente nosotros lo que hemos evidenciado es que hay políticos metidos, un montón de periodistas también dentro de estos organismos que deberían ser altamente técnicos. O sea, este gobierno actualmente se ha encargado de ensanchar el Estado y más encima hacerlo de forma ineficiente, con amigos y con gente no capacitada para trabajar en estas organizaciones. Nosotros necesitamos profesionales, sobre todo en esta cartera de infraestructura, altamente técnica, que sepan hacer el trabajo, que sepan destrabar, como te comentaba, todos los permisos, que entiendan el sistema legal que rige detrás de cada institución respectiva. Entonces, con eso obviamente reducimos la parte de la grasa estatal, de la grasa política que tienen estos organismos y lo transformamos en unidades altamente técnicas. Con esto, obviamente, también esperamos tener un ahorro significativo en lo que es el presupuesto nacional, del orden de los 1.500 a 2.000 millones de dólares, solamente la reestructuración de lo que es el Ministerio de Infraestructura. Entonces,
obviamente toda esta eficiencia, esta reorganización nos va a permitir ser más eficientes a la hora de generar proyectos de infraestructura y gestionarlos también. Perfecto. 1.500 millones de dólares, harta plata, harta Exacto, plata. sí. Oye, ¿y cómo, a ver, algo que yo creo que podría salir dentro de un debate o dentro de una entrevista, porque se dice esto de liberalizar, ¿cierto? De dejar, en definitiva, que los privados puedan invertir, puedan, en el fondo, liberalizar todas estas trabas, esta burocracia que tiene el Estado, pero en definitiva, ¿cómo se evitarían los abusos o malas prácticas eventuales en concesiones si se liberalizara tanto? En el fondo, ese es como el miedo del típico socialdemócrata, de las personas de centro, ¿cierto? Que piensan que sin el Estado esto va a ser un llegar y abrazarse de gente corrupta que va a hacer cosas negativas para el país. Exactamente, Tarín. Acá tenemos que también nosotros ir comprendiendo bien cuál es el rol del Estado, porque hay un Estado, obviamente nosotros desde el Partido Nacional Libertario, la candidatura de Johannes Kaiser queremos reducir y hacer lo más pequeño y eficiente ese Estado. Claro. Pero uno de los principios rectores y ejes de la existencia de un Estado son los temas asociados a la seguridad. O sea, nosotros obviamente vamos a tener un Estado pequeño y eficiente que va a tener funciones sumamente importantes en lo que es la seguridad. Parte de lo que es la seguridad, obviamente, es que quienes se encarguen de estos proyectos cumplan con principios mínimos rectores y ahí el Estado obviamente tiene el rol de fiscalizador. O sea, el Estado tiene que ejercer el imperio de la ley, ese es el rol al que está mandatado. Entonces, en ese sentido, cuando se delega o cuando se le entrega a nivel nacional el desafío a una corporación o a una empresa en determinada materia, como sería la ampliación de un puerto, obviamente ahí el rol del Estado es garantizar y fiscalizar, obviamente, que se estén cumpliendo las normativas, las leyes asociadas, los plazos y cumplimientos estipulados en los contratos. Acá es sumamente importante que el Estado ejerza en ese sentido ese rol al cual les he mandatado y que va en relación al Estado que nos sirve a nosotros como ciudadanos, que nos sirve como privados y no nosotros no nosotros le servimos al Estado. Entonces, en ese mandato que tiene el Estado de servirnos y de reportarnos también de lo que está sucediendo, es sumamente importante que haya una mejora, obviamente, en la calidad y los mecanismos de fiscalización de proyectos desde su inicio y durante de la ejecución. Como te comentaba, este nuevo ministerio, esta consolidación de ministerio va a ser altamente técnico. Entonces, cuando hablamos de algo técnico, hablamos del detalle también y de la ingeniería que hay detrás. Entonces, acá nosotros obviamente planteamos la necesidad de que deben haber estudios más rigurosos, metodologías más claras, análisis obviamente es avanzado para reducir los sobrecostos y los retrasos de los proyectos específicos, que también en ese rol que tendría un Estado más eficiente de fiscalizador y supervisor, es básicamente evitar que hayan estos, digamos, eventuales aprovechamientos, abusos de parte de privado también por sobre lo que es algo más grande, algo que es nacional. Entonces se deben establecer auditorías también independientes para garantizar la transparencia en la gestión. En ese sentido también creemos y vamos en la línea de de que las contrataciones sean basadas en resultados, o sea, proyectos obviamente específicos como el uso de tecnología, etcétera, con el objetivo de que sean obviamente instituciones probadas las que se encarguen de grandes proyectos de infraestructura. Y ahí obviamente tenemos identificado claramente que eh, no quiero ahí, no es por simpatizar a Johannes, pero los alemanes hacen mejor la pegada que los españoles, por ejemplo, o Sí, los claro. americanos hacen mejor la pegada que los españoles. Entonces, O sea, esta pega, digamos, porque por esta ejemplo, no pega, sé, exacto, cocina los franceses o los exacto. italianos, no sé. Moda, por Entonces, ejemplo, los italianos. Oye, exactamente. pero ahí, por ejemplo, Caucao fue el puente de este Caucao fue un bochorno, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Qué falló? ¿Fue la empresa? ¿Fue el Estado? ¿Qué es lo qué hay ahí? Te quería preguntar específicamente por ese tema.
Bueno, cuando falla algo tan importante como es la construcción de un puente que busca conectar la ciudad, ahorrar tiempos, obviamente, acá entendamos cuál es la relevancia de lo que tiene el puente de Caucao en lo que es la región de los ríos. O sea, es conectar una parte de la ciudad con otra, evitar un taco que se genera cuando dobla hacia el centro de la ciudad. Digamos, esto pasa por otro lado y ingresas a la carretera. Es sumamente importante porque esto busca que el flujo, obviamente, de la movilidad se, se descongestione y no tengamos que pasar por el centro de todos los ríos para poder acceder a la carretera. Entonces, ¿y qué implica eso, obviamente? Implica que menores costos en materia de logística. Acá son las empresas, por ejemplo, por la carretera, por los puentes pasan eh, lo que fabrican en las industrias, el comercio. Entonces entendamos también la relevancia que tiene un puente en una determinada región. Entonces, cuando tú haces la pega mal en un puente, cuando tú generas retraso porque la empresa, o porque, mejor dicho, el Estado no cumplió su rol de fiscalización Fiscalizar. y, claro, y Pero la empresa también es como obviamente, antes, ¿no? O sea, antes de fiscalizar, sino que evaluar bien el proyecto, o sea, no puede ser, creo yo, ¿no? O sea, como exacto, o todo, sea, el antes, el durante y el post, como todo, exactamente, de hecho, eso es lo que planteamos, es un monitoreo del proyecto completo de punta a punta. Ahora, ¿qué es lo que viene fallando acá en esta situación? Y eso le costó la cabeza a varios del gobierno en ese momento. Eh, Es que no se sí, cumplió el rol fiscalizador del Estado en el monitoreo del proyecto. O sea, nos damos cuenta cuando ya están los brazos puestos de que están, de que están al revés, básicamente insólito. ¿Y cuántos meses y años estuvo parado el proyecto con los brazos levantados? O sea, claro, fue un chiste internacional, digamos, como país quedamos expuestos pésimo, internacionalmente a nivel de infraestructura. Eso es para que también nos demos cuenta la relevancia que tiene la infraestructura, no solo a nivel nacional, sino que a nivel sí, internacional. O sea, acá, no sé, condorearse, por decirlo coloquialmente, en la construcción de un puente que vale miles de millones de dólares, es algo que obviamente va a afectar la imagen de Chile a nivel internacional y como el Estado en su rol, obviamente, de fiscalizar los gobernantes, que son los encargados de fiscalizar, monitorear esto, es la calidad, digamos, de gobernantes en su momento que específico para esa obra fueron los cuestionados y al final todo Chile. O sea, fuimos el reír de Chile por varios meses con el tema del puente de Aucao. sí, pues. El tema es que no fue para nada un chiste para la gente que vive en Valdivia. O sea, bueno, igual el chileno, tú sabes que como chilenos nos la ingeniamos. De hecho, varias veces fui a Valdivia y se empezó a utilizar como turismo el asunto. Sí, La gente claro, iba y se empezó a sacar fotos con el puente con los brazos levantados que todavía no se podían utilizar al revés. qué increíble. Eh, pero volviendo al tema ya tangencial de lo que fue ese proyecto, el Estado no cumplió los de fiscalización, la empresa no cumplió con los contratos, evidentemente no se cumplieron los plazos y el perjuicio para la región fue significativo. Claro, en el fondo uno podría decir, oye, si habiendo toda la supervisión, el rol del Estado burocrático, constructor, ¿cierto? Como lo decían ustedes en los principios, ¿cierto? Aún así ocurre algo como Caucau. Entonces, como que hay que enfrentarse a la posibilidad de que les pregunten este tipo de cosas, por eso lo hago. Y también, mi estimado Pablo, yo quería saber, mira, tenemos dos consultas acá del público, déjame mostrarlas acá. A ver, tres en realidad. ¿Cuánto empieza la campaña? Yo le voy a decir de inmediato a Séptima Chakra que esto parte el 17 de septiembre. Ahí comienza recién, usted puede decir, vote por Kaiser, ¿ok? Y acá dice, con respecto a las autopistas, ¿cómo podemos bajar los TAC y hacer más inversiones? ¿Qué Pero, puedes contestar a eso? Esto es una pregunta de Cristian Morales, así que la vemos con Pablo, que es el entendido en estos temas. Kaiser también ha hablado harto del tema autopista, que se renovaron los contratos, ¿cierto? Yo la verdad que no conozco el tema en profundidad. Cuéntame. bueno, ahí nuestro candidato a la presidencia, Johannes Kaiser, ha hecho bastantes acciones en materia de los TAC. Él ha puesto en evidencia, ha denunciado también el millonario negocio de las concesiones de las autopistas. Eh, Nuestro candidato ha hablado también del tema del arriendo del dispositivo directamente en el Congreso, en el plenario. Él
él ha sido bastante enfático en que no puede ser posible que sigamos pagando la carretera, que ya pagamos la carretera una vez y la estemos pagando De nuevo. por segunda vez de nuevo, que también estén estos temas de los horarios punta en las carreteras cuando hay un tráfico tremendo. Acá hay que entender también de que hay contratos de por medio entre, obviamente, las concesionarias y el sector público que deben ser revisados. Acá eh, debemos saber con claridad quiénes fueron los involucrados en estos contratos. De hecho, Johannes eh, el año pasado ingresó a una comisión investigadora para revisar los contratos del TAC. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que no se alcanzaron las firmas. O sea, acá hay un tema político bastante importante que no podemos dejar pasar con, con todos los conflictos de interés que hay de por medio en materia de las concesiones asociadas a los TAC. Como te comentaba, Johannes ingresó a una comisión investigadora el año pasado para revisar los contratos. Al final, acá lo que necesitamos el problema ya lo sabemos, el problema ya lo tenemos, o sea, tenemos precios elevados en los tags, tenemos contratos que no se están cumpliendo en materia de seguridad, en materia de reparación de autopistas, monitoreo también. eh, pero como te digo, el elevado costo de los tags tiene varios efectos, o sea, tiene el efecto en primer lugar en las familias que utilizan las autopistas para llegar de un lugar a otro, tiene efectos también en la logística de las empresas, sobre todo las pymes que tienen un poder de negociación bajo respecto a las grandes empresas de transporte. Entonces, y esto es una cadena. Entonces, al final, todo eso se traduce al precio de consumo de las personas y lo que gastan las personas también de su ingreso mensualmente. Y si Entonces, hace fueran gobierno, perdón, Pablo, qué se va a hacer con esto, con el tema del TAC? ¿Hay alguna propuesta al respecto? Bueno, la propuesta de los TAC es establecer una tarifa plana, en primer lugar, que es lo que podemos realizar, y eso es a través de contratos también. O sea, esto es un acuerdo que se dé ya con las concesionarias, en primer lugar, para establecer una tarifa plana, o sea, que no nos suban los precios por una determinada hora, porque hay mayor demanda. Entonces, en ese sentido, establecer tarifas planas. Yo creo, Oye, pero mira, cuando hay taco, por lo menos bajarlo, no sé, por liberar el pago. Sí, es impactante que está ahí parado dentro del túnel de la autopista La Costanera Norte, por ejemplo, y exacto, te están cobrando carísimo porque es la hora del taco, porque es la hora alta. exacto. Y acá lo fundamental, Darín, es revisar los contratos, que es lo que Johannes Kaiser ha querido hacer desde el año pasado. Acá la clave es revisar los contratos y quiénes son los involucrados. También quiénes tienen los conflictos de interés de ir de por medio y obviamente acá se va a destapar una olla más o menos grande cuando eso suceda. O sea, eso es lo que quieren evitar los políticos y por Claro, eso obviamente hay miembros del no dar la Congreso firma, que no no dieron dar la la firma, firma. exacto, que no Claro. dieron la firma en su momento. O Entonces, sea, ¿por qué no dan deberíamos la tener firma? a toda la derecha, bueno, no sé, Exactamente. o al menos parte de la izquierda firmando por algo así, y nadie lo hace. O sea, no se lograron las firmas mínimas para poder hacer una comisión investigadora respecto de los contratos del TAC. No puede ser, no puede ser. O sea, izquierda y derecha unidas jamás vencía, como decía. es que el negocio es millonario, o sea, el Sí, negocio de la pues, autopista, y además que también hay publicaciones también de hace bastante tiempo de la inversión que tienen algunos partidos políticos en las empresas, acciones, obviamente, en estas empresas. Entonces acá, exacto. como te comento, lo que tanto a nivel del gobierno de Johannes Kaiser y lo que ha hecho Johannes Kaiser también como diputado de destapar la olla en materia de las concesionarias, creemos que va a ser bastante impactante lo que nos vamos a encontrar ya tácitamente, directamente ahí en el papel, en los contratos y quiénes son las personas involucradas, a las cuales también vamos a tener que perseguir judicialmente por todo el daño que le han hecho los chilenos en esta materia. Así es, mira, dice lo de la tarifa punta tiene todo un sentido económico y de lógica. Yo no le encuentro ni una lógica, fíjate. Ay, buenos días, Pato Mono. No, qué amoroso. Pongan sus likes para apoyar a Pablo Millar. Hoy te quieren harto, Pablo, ¿ah? Sí, mira, nosotros hemos estado recorriendo bastante Santiago, también hemos conversado con todas las regiones, eh, las problemáticas que hay en las distintas ubicaciones de nuestro territorio.
Y eso también es algo lindo de lo que es la infraestructura. Todos los fenómenos asociados a esto son distintos en las regiones. Los problemas que tiene Aysén son distintos a los que tiene Arica, Antofagasta, y ahí hemos hecho un trabajo importante de comunicación con, bueno, en primer lugar con las bases de nuestro partido, sus líderes, con los gremios también regionales, donde hemos podido escuchar de primera fuente cuáles son los problemas que aquejan a cada región, a cada provincia, y en algunos detalles comunes específicas. Entonces, esa cercanía con la gente se traduce obviamente en reacciones muy positivas hacia nuestro equipo y hacia el trabajo que estamos realizando. Así es. Bueno, esperamos todos que llegue a la presidencia Kaiser y pueda hacer todos estos cambios, especialmente el tema autopista, que yo creo que a muchos nos atañe directamente. Saludos a Rel TV, un abrazo, estimado. El PC tiene. Bueno, había otra pregunta por aquí, mi querido. Acá. Dice Ignacio Binet. Consulta, ¿las empresas que utilizarán para el desarrollo de los proyectos serán por medio de licitaciones internacionales, nacionales, auditadas? Mira, actualmente en materia de concesiones, en primer lugar tenemos uno de los problemas que hay, es que hace 10 años, por ejemplo, para un proyecto habían 20 oferentes y actualmente no son más de 5 para grandes proyectos de infraestructura. Ese es lo primero, entendamos aquello. Obviamente con las medidas que ya hemos mencionado esperamos que haya muchos más oferentes, que haya certeza y que haya seguridad de los inversionistas a querer venir a Chile e invertir en infraestructuras o en otro tipo de proyectos. Por lo tanto, nosotros obviamente que esperamos que vengan los inversionistas extranjeros a competir con los inversionistas nacionales para ofrecer las mejores condiciones en materia de precio y en materia de calidad para los proyectos que necesita nuestro país. Totalmente vamos a auditar todos. Acá hay recursos de todos los chilenos, obviamente, que se pagan a través de impuestos. Somos nosotros los contribuyentes, somos los dueños del Estado, el Estado nos sirve. Por lo tanto, obviamente van a tener auditoría en todo sentido. Fantástico. Oye, y otra duda acá que me parece también. ¿Qué opina de poder avanzar con el sueño de un Mapocho navegable? Yo me acuerdo del Mapocho navegable, este tipo, el Orrego, ¿cómo se llama? Intendente, no, hoy día no se llaman intendentes, son gobernador. El gobernador Orrego, yo me acuerdo que en su primera campaña para gobernador hablaba del Mapocho navegable. O no, o estoy equivocada, era otro proyecto. O era el pedaleable. No, mira, hay varios O estoy momentos y confundida, gobiernos no me y acuerdo. sí. Pero hace mucho eh, tiempo que viene esta idea del Mapocho navegable, que sería muy bonito además, súper atractivo turísticamente. sí, sí, mira, en materia de lo que es ya temas urbanos, temas asociados a parques también acá, eh, nosotros no queremos, mira, en primer lugar el Estado no, cuando Johannes Kaiser llegue al gobierno, nos vamos a encontrar con un déficit fiscal más o menos importante. Entonces, quiero también ahí que la audiencia entienda que recursos no van a haber como se espera, ¿no? Obviamente vamos a tener un déficit fiscal relevante, que vamos a tener que pagar deuda y se van a tener que priorizar ciertos proyectos eventualmente. Claro. Respecto a lo que son los parques, los que son obras de esas características, nosotros vamos por la línea de que el sector privado tenga los incentivos para que pueda invertir en este tipo de obras. Por lo tanto, nosotros obviamente vamos a aperturar a que el mercado, obviamente, los inversores privados desarrollen estos proyectos. Nosotros vamos a dar las facilidades, obviamente, a nivel jurídico, a nivel administrativo de lo que es el aparataje estatal para que el privado pueda desarrollar estos proyectos con confianza. Entonces, en ese sentido, si este proyecto obviamente tiene una rentabilidad tanto para las ciudades, que obviamente lo tendría, y para el privado que lo vaya a desarrollar, nosotros no vamos a ser un impedimento para que eso se desarrolle. Fantástico. Bueno, en el fondo es liberar, ¿cierto?, toda la potencialidad de los privados que obviamente que quieren ganar dinero y pueden hacer crecer al país. Yo creo que eso es básicamente como la idea de todo el programa de Johannes Kaiser. Dice, sería bueno para fines turísticos. Yo coincido Sí, plenamente, coincido plenamente. totalmente.
Sí. Sí, es importante dar a conocer motivos concretos y no diversiones. Sí, respecto al turismo también algo que tal vez no hemos conversado mucho, pero Sí, pues, el turismo, que representa cerca del 3,5 del producto, actualmente es fundamental para algunas regiones. ¿Qué es lo que están pidiendo, obviamente, quienes se dedican al turismo también? Infraestructura. Aquí también tenemos un tema de infraestructura relevante que tiene como habilitante y tiene un efecto significativo en el turismo. O sea, que tengamos parques en buenas condiciones, calles en buenas condiciones, seguridad, es sumamente fundamental para que la gente se sienta segura en un lugar. O sea, para ir a pasar sus días de vacaciones en un lugar. Por ejemplo, si nosotros vemos la situación en Valparaíso, cómo está deteriorada la ciudad, cómo está insegura, digamos, la gente va a preferir ir a otro lugar y no ir a Valparaíso a, a descansar. Y lo dramático es que esa situación también se está traspasando a Viña del Mar. Por lo tanto, acá también en materia turística, entre paréntesis, es sumamente importante considerar que las inversiones en infraestructura y también en materia de seguridad son gatillantes que permiten que el turismo también se desarrolle de mejor forma. claro, de todas maneras. Hoy tengo otra pregunta del público, que es un tema que yo creo que a varios nos preocupa. No sé si tiene que ver algo con infraestructura, porque se usa mucho el acero, pero dicen, ¿será algo con respecto a Huachipato? Me preocupa que el estado del acero chino perjudique. Sobre todo pensando en un país sísmico, ¿cierto? Dicen que, no, que el acero chino no tiene las mismas calificación del acero que se producía en Huachipato. ¿Tienes algún punto de vista respecto de esto, Pablo? Yo sé que no es Eh, específicamente del programa, pero Mira, son inquietudes me que... voy a adelantar a ciertos hechos que van a pasar esta semana, Ah, mira, que es donde vamos a tocar estos temas. Johannes los va a tocar. ya. El día jueves hay un debate bien tempranito en ACIMET, que, que es el gremio de los industriales. Eso el día jueves, no recuerdo, sí, en la mañana, bien temprano, como a las 8:30 parte el asunto ¿Vas tú? y ¿Va yo? sí, Johannes va, Ah, mira. yo no sé todavía si voy, pero es un debate donde se va a conversar del tema industrial. Bueno, ACIMET es la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas de Chile, para que Perfecto. hagamos, claro, y el debate, obviamente, y el foro, es un foro tipo de debate, busca tocar estos temas. Acá se van a hablar temas eh, de la competencia comercial que hay actualmente entre las potencias también, el tema arancelario también un poco y también temas de la industria nacional. Acá, dentro de lo que es el programa de gobierno y también lo que hemos conversado con Johannes Kaiser, hay temas asociados que son industrias estratégicas. Por ejemplo, hay una industria que es la industria de defensa, la industria de la minería, la agricultura, y hay un tema relevante que es la seguridad alimentaria, que nosotros consideramos como una industria estratégica, que son sectores industriales donde debe haber una soberanía productiva de nuestro país. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros obviamente estamos planteando? Es un modelo de visión planteado de lo que es la manufactura nacional. En este sentido, si bien no una intervención directa totalmente, pero sí asegurar ciertas condiciones mínimas para el posicionamiento estratégico a nivel internacional de ciertas industrias de nuestro país. Como te comento, Darín, Johannes va a hablar más de este detalle en ese debate de ACIMED, donde hay varias cosas que tal vez no se han conversado mucho públicamente, pero que acá se van a tocar. Como te comento, el tema de también cómo la tecnología está teniendo un impacto importante en la manufactura, en la industria, en el empleo también, cuál va a ser la visión de nuestro candidato en estas materias, es lo que se va a conversar en este foro. Y también seguimos con la misma lógica, un Estado facilitador y no un Estado obviamente que intervenga en todo. Entonces acá es relevante que se desarrolle la capacidad emprendedora de las pymes, por ejemplo, de las startups, que el país tenga esas condiciones para que eh, se puedan generar estas industrias y obviamente eso apoyado también con todo lo que es el plan económico
en lo que son la profundización de la inserción en los mercados internacionales de las empresas, la doble tributación, por ejemplo, y también, como te digo, vuelvo al tema de lo que es la industria estratégica. Eh, Acá lo que tenemos en materia comercial, obviamente, son choques externos. Acá todo lo que tiene que ver con Huachipato y todo lo que tiene que ver con la industria nacional. Chile, al ser un país pequeño, acá tenemos que darnos cuenta que Chile también, dentro de lo que es esta tremenda, digamos, guerra, no es un país gravitante. Es decir, no es, aquí tenemos que reconocer que no somos un país que a nivel general movemos la aguja. Tal vez en Claro, ciertas industrias sí, como el cobre podría ser, pero somos dependientes, obviamente, en ese mineral a la demanda del recurso. Entonces, no es claro, que haya una gravitación relevante. Acá los países gigantes como China, Estados Unidos, obviamente tienen un centro de gravedad gigantesco. O sea, por el nivel comercial que tienen y el poder económico, militar y geopolítico. Por lo tanto, las cosas que hagan estos países en materia arancelaria obviamente nos van a afectar como shock externos, obviamente, y en ese sentido Chile es vulnerable a estos shocks. Acá, ¿cuál es lo relevante para que obviamente nuestras industrias no se vean tan afectadas? Y acá tiene que ver con temas de política comercial internacional. claro. Chile tiene que tener una posición de neutralidad estratégica en esta materia. Es lo que también Johan ha dicho en bastantes oportunidades. Y realizar nuevos tratados internacionales con otros países, tratados estratégicos con Indonesia, India, por ejemplo, fortalecer esos tratados, fortalecer también acuerdos con otros países con tecnología como Corea del Sur, Japón, Estonia también, que es lo que menciona harto nuestro programa en materia de lo que es la modernización del Estado. Sí, de la Entonces, digitalización, que sería maravilloso. exactamente. Entonces, cuando hablamos de temas industriales y comerciales a este nivel, estamos hablando de temas que son bastante estratégicos para nuestro país y que se relacionan con el tema de geopolítico también, de cómo Chile se posiciona ante el mundo y cómo Chile se posiciona también ante la guerra comercial de las potencias, ¿no? Exacto, ¿Por qué Estados Unidos está tomando medidas proteccionistas, Donald Trump, claro, respecto a su homólogo o su competencia china en ese sentido? Y ahí Chile, obviamente, tiene que saber moverse, que históricamente lo ha sabido hacer, ¿eh? Y debo sí, comentarles claro. que, como son temas ya de largo plazo, que son temas de Estado, no de política contingente, se deben tomar decisiones mirando a Chile de aquí al año 2050, por ejemplo, en esta materia, en cómo nos relacionamos con el resto de los países. Una última consulta mía personal, respecto de la conectividad digital, que también me imagino que es un tema de la infraestructura, ¿cierto? ¿Cómo se piensa asegurar esta conectividad? ¿Hay algún proyecto asociado a esto? Porque hoy día en la era digital, bueno, este mismo programa, por ejemplo, no podría existir sin un adecuado sistema digital de comunicaciones. ¿Hay algo respecto de eso, algo novedoso, o esta infraestructura ya está dada, está funcionando bien? Cuéntanos un poco de aquello. Sí, mira, en Chile, a nivel de lo que son nuestros vecinos, nosotros estamos bastante más avanzados, dado que la conectividad de nuestro país en materia digital, lo que es el acceso al Internet, a nivel nacional alcanza entre el 94 y el 96% de toda la población. Entonces, la Claro, mayoría de la gente tiene acceso a las redes de Internet. Entonces, tenemos una conectividad bastante amplia en ese sentido, en lo que es el acceso al Internet de la familia y de las personas. Ahora, ¿dónde es donde tenemos que tener énfasis y lo que es respecto netamente a infraestructura? Son los proyectos de fibra óptica. Acá en la fibra óptica, a través donde tenemos mayores anchos de banda, mayor velocidad, y los que nos permite escalar más allá de lo que hacemos actualmente. Entonces, se necesita llegar con infraestructura de fibra óptica a zonas más extremas de nuestro país, donde hay industria, donde hay familia, donde hay desarrollo, donde puede llegar también desarrollo en otras materias y en otros tipos de industria. Entonces, en ese sentido, para nosotros, como te comento, siempre con la visión de que los privados se hagan cargo, pero obviamente el Estado no sea alguien que se entrometa, pero obviamente sabemos cuáles son las necesidades de nuestro país. Por ejemplo, en el Biobío la estadística es un poquito más baja
entrando a esta región. De 96 bajamos a 92% de los hogares que cuentan con internet. Entonces necesitamos aumentar esa brecha digital para que idealmente todos los hogares tengan internet y las empresas puedan llegar a esos lugares. Aquí volvemos al tema de seguridad, el tema de los cables, y también el tema de la competencia. Acá, obviamente, para muchas empresas tal vez no es competitivo llegar a ciertos lugares y ahí obviamente estamos proponiendo Claro. temas tributarios para que la empresa pueda llegar a esos lugares Ah, mira, y su utilidad, digamos, marginal de llegar a una zona rural, por ejemplo, eh, tenga sentido. Si al final las empresas toman decisiones en base a sus costos y beneficios. lógico. Entonces nosotros obviamente queremos que todos los chilenos tengan acceso a Internet en todas las regiones. Por otro lado, bueno, eso ya es posible, pero con costos un poquito que ahora algunas familias no se lo pueden permitir, como el Internet satelital. O sea, ya se puede acceder a través en todo el territorio a Internet. Pero como te comentaba, acá cuando nosotros hablamos de infraestructura, hablamos de fibra óptica. Entonces acá también seguimos reforzando la idea de que el modelo de cooperación puede ser decisivo para llegar a los servicios de alta velocidad en zonas donde los privados no intervienen. Actualmente, por ejemplo, en Ñuble, en el mismo Ñuble, donde hemos conversado también, hay una cooperativa que se llama Copelep, que con iniciativas como Última Milla y el reciente despliegue de 591 kilómetros de fibra en el Ñuble, Wow. refuerzan esa idea de que estos sistemas también pueden, digamos, fomentar la llegada de fibra óptica a lugares donde por iniciativa obviamente el mercado no llega, sino que es obviamente un acuerdo entre distintas partes, la empresa obviamente para llegar a un lugar, en este caso como lo hizo Coppel. Como digo, aquí estamos hablando de proyectos de infraestructura de fibra gigantescos, o sea, 591 kilómetros de fibra óptica. Imagínate. No estamos hablando de Es algo como un cuarto que, Chile eso, ¿no? Cuarto claro, Chile. exacto, no Sí. estamos hablando de proyectos pequeños. Entonces acá lo que necesitamos obviamente es acelerar la implementación de los proyectos de última milla. Eh, Así es. entonces en ese sentido igual acá el Estado, nosotros igual el tema de incentivos, siempre ya estamos tratando de cambiar la palabra subsidio a incentivo, eh, van a ser focalizados, en ese sentido para llevar la fibra óptica a hogares de comunas rurales como en Alto Biobío y Tirúa. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir impulsando la participación de estas organizaciones cooperativas, empresas locales y también gobiernos regionales y locales. ¿Cuál Perfecto. tiene que ser el rol del Estado en estos lugares donde obviamente no es rentable para el sector privado? Es financiar ciertas obras que sean habilitantes para que obviamente el privado pueda llegar. Entonces, de esa Ya. forma, obviamente, hacemos un plan a nivel de lo que es la economía territorial, de lo que es la economía local, eh, que sea dinámico en el tiempo, que de cierta forma también se garantice la operación de largo plazo, si eso es lo que queremos. Nosotros, como digo, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de largo plazo. O sea, si se va a invertir en fibra óptica para un sector rural, que es lo que nosotros esperamos también, esperamos que ese sector rural se desarrolle. O sea, nosotros también a nivel de lo que es el urbanismo, lo que es el territorio, también tenemos identificadas cuáles son las futuras nuevas urbanizaciones que se están desarrollando en nuestro país. Entonces, obviamente, tenemos identificado a nivel nacional dónde se está desarrollando nuevas urbanizaciones, nuevas ciudades, nuevos asentamientos, si se le puede decir, Claro. y obviamente esto va en paralelo a estos servicios que tienen que ir llegando. Entonces, Lógico. estos son habilitantes, muy importante el tema de las carreteras eléctricas, de la carretera propiamente tal, y también de lo que son las carreteras de fibra óptica, son sumamente fundamentales para ese desarrollo de estas nuevas urbanizaciones, de los sectores rurales también. Exacto. Bueno, mi estimado Pablo, yo te quiero agradecer profundamente tu participación en nuestro programa del día de hoy. Espero tenerte más adelante ya como ministro de Infraestructura, invitado al programa, Dios mediante. Así que muchas gracias por haber participado y haber contestado todas las preguntas del público, las preguntas también que yo te hice. Por favor, despídete de nuestro chat que ha estado muy, muy participativo el día de hoy. Sí, mira, Tarín, primero que todo, muchas gracias por la invitación de estar en este importante espacio, poder conversar de este tema tan relevante para nuestro país y su desarrollo.
También comentarles, esto ya a título personal, que nosotros estamos 100% alineados con nuestro futuro presidente Johannes Kaiser. Y hemos estado trabajando varios meses en conjunto con él, bajo su liderazgo, su dirección, su visión, con las cuales estamos completamente alineados. En ese sentido, nosotros vamos a seguir, obviamente, esos lineamientos y que se traducen en este programa de gobierno. Este programa de gobierno que hemos desarrollado más de 400 profesionales bajo el liderazgo de nuestro candidato a presidente está plasmada en nuestra visión como Partido Nacional Libertario también. Entonces, en ese sentido, como le insisto, nuestro futuro presidente ha tenido la valentía de tomar la mochila pesada de ser candidato presidencial, de formar este tremendo partido nacional libertario, y es por lo cual todos estamos acá. Si yo estoy acá en este equipo de infraestructura, es porque tengo la convicción, es porque tengo también la confianza en nuestro candidato Johannes Kaiser y toda su capacidad para liderar el país. Por lo tanto, quiero despedirme de esa forma, decirle a toda la audiencia de que tenemos un tremendo candidato presidencial, un tremendo futuro presidente de nuestro país, en el cual tenemos depositada nuestra confianza, nuestra lealtad inquebrantable hacia su liderazgo, hacia su persona, y nosotros seguimos hasta el final con nuestro candidato y luchando contra todo. Literalmente nosotros nos enfrentamos también a la otra vereda del frente, que es la izquierda comunista, Janet Jara, nuestro enemigo político, que quiere destruir nuestro país. Ese es nuestro enemigo, ese es nuestro real adversario, con ellos estamos luchando, con ellos nos vamos a enfrentar en los debates, nuestro candidato a dar la cara por todos nosotros, por todas nuestras ideas, por todo el partido, públicamente, ante la izquierda, ante el comunismo. Ese es nuestro verdadero enemigo. Contra eso estamos luchando, contra la destrucción de nuestro país. O sea, junto con Johannes Kaiser y su futuro gobierno, nosotros vamos a recuperar nuestra patria, nuestro país, junto a todos los líderes también. Entonces, como les comentaba, este programa de gobierno desarrollado en todos estos meses plasma las ideas y la visión de nuestro candidato presidencial y del Partido Nacional Libertario, y el cual se va a implementar en su futuro gobierno el próximo año. Ojalá así sea, mi estimado Pablo. Bueno, nuevamente agradecida de tu presencia acá y esperamos verte prontamente en un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Que tengas muy, muy lindo día y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Tarini, y también que tenga un excelente día. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí teníamos a Pablo Millar, él es encargado de infraestructura del programa del candidato presidencial Johannes Kaiser, por supuesto del Partido Nacional Libertario. Vamos a leer los últimos WhatsApp, chat que me dejaron acá, WhatsApp, ¿no? Kaiser, un mundo mejor, el enemigo está al frente nada más, exacto, muy cierto, a recuperar Chile. Estos son los últimos, mientras Pablo se despedía, ellos escribían esto. Gracias, Taren y Pablo, por el programa. Erika nos dice, así es, así sea. Kaiser, el único outsider. Ojalá se presenten debates de equipos programáticos, eso esperamos todos, por supuesto. Carlos dice, vota Kaiser, obtienes Kaiser. Muy bien, yo voto por Johannes Kaiser para presidente, el único en que se puede confiar. Go, go, Kaiser. Oiga, vaya a ver ese video, es muy buenísimo. La verdad que yo no soy muy de anime, pero está muy bueno. Sobre todo cuando sale con un jamón, me encanta. Con el rayo jamonizador. Bueno, con jamones, con Johannes, hasta el final. Así es, tenemos un tremendo candidato, yo considero exactamente lo mismo. Real TV, cariños, Marcos dice, apoyen a Kaiser y su proyecto, Chile Kaiser, excelente Pablo, Dios acompaña a nuestro Joe Kaiser y todo tremendo equipo, viva Chile libre y soberano. Bueno, hay muchos más comentarios. Oye, súper sólido, le encantó nuestro invitado a todas las personas que estaban viendo este chat. Bueno, oiga, compártalo en sus redes sociales para que más personas nos vean este interesantísimo programa. La próxima semana, el próximo martes, voy a tener otro interesante invitado. Les agradezco mucho su sintonía. Y bueno, nos vemos. Que tengan lindo martes. Chao, chao.